Buenos días, feliz día del Señor. Seguimos con la serie y serán mis testigos. Y ahora, después de haber cantado, orado, juntos también hablado de quién es Él y sus promesas, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, escuchando su palabra, reflexionando en sus mandatos y en sus promesas también para con nosotros la iglesia, sobre todo en este libro de Hechos. Y vamos al capítulo 6, entonces, Hechos capítulo 6. Y vamos a ver del 1 al 7. Hoy también tenemos Santa Cena para compartir, participar juntos, también adorar a nuestro Dios, recibir también ese consuelo también y alivio por medio de este acto de adoración. Hechos 6 dice así, me siguen. Yo leo, dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hoy entramos a esta porción que parece indicarnos una nueva etapa en la iglesia. Una nueva etapa en la iglesia. ¿Cuál usted cree, hablando de iglesia, cuál usted cree que es nuestra responsabilidad? ¿Cuál usted cree que es nuestra responsabilidad después de haber sido llamados por Cristo? Hacer una de estas dos. Hacer la iglesia o ser la iglesia. ¿Cuál usted cree que es nuestra responsabilidad? Se nos ha mandado a hacer. Nuestra responsabilidad es hacer la iglesia o ser la iglesia. Por supuesto, nuestra responsabilidad debe ser la iglesia del Señor. Ser la iglesia del Señor. No se nos ha mandado a hacer la iglesia, eso lo hace Cristo, eso lo hizo Cristo. Él dijo que iba a construir su iglesia, a edificar su iglesia. Él la está haciendo. Nosotros, nuestra responsabilidad es ser la iglesia del Señor. Y esta porción que acabamos de leer, que también es muy popular, tiene que ver con lo que llamamos eclesiología.
Eclesiología. Esta palabra tiene que ver con lo que es la iglesia. Ecle de eclesia, ¿se acuerdan esa palabra? Eclesia, iglesia. Tiene que ver con la eclesiología. Esta palabra se usa mucho en los seminarios e institutos bíblicos, ¿no? Entre pastores. Tiene que ver con la eclesiología, esta porción que estamos viendo. Y este es el estudio de cómo los miembros están organizados para sus diferentes funciones. Ese es el tema de ese es lo que significa este tema. Es el estudio de cómo los miembros están organizados para sus diferentes funciones. La eclesiología es importante porque ayuda a los cristianos, a los miembros, a entender su lugar en el cuerpo de Cristo y su papel en la propagación del evangelio, que es lo que estamos viendo en este libro de Hechos, la propagación del evangelio. Como ya sabemos, es precisamente en este libro de Hechos que vemos a Dios de manera providencial dándole origen a la estructura de su iglesia, sus funciones. Conductas en todas las esferas. Por ejemplo, cuando la iglesia se reúne, ¿qué debe hacer? Cuando la iglesia se reúne, ¿qué debe hacer? Esa es parte de la eclesiología. ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, todo esto está estipulado en la palabra de Dios, en la Biblia. Es una de las cosas que hace que el libro de los Hechos precisamente sea importante, porque ahí vemos el principio de de cómo fue surgiendo la estructura de la iglesia y su organización. El resto, por supuesto, lo aprendemos de las cartas de Pablo, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, lo tenemos todo en la palabra de Dios. No tenemos que inventar nada. No tenemos que hacer la iglesia, sino simplemente ser la iglesia, porque ahí está todo. Aquí está todo en la palabra de Dios. Ya vimos que una práctica, por ejemplo, de nosotros como iglesia es predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Entonces, esto es una muestra de que no tenemos que hacer una reunión como grupo, como personas de la comunidad para idear qué hacer. No. Ya se nos ha mandado, ya se nos ha ordenado lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas es predicar el evangelio, predicar a Cristo. Y eso es un alivio para nosotros porque, otra vez, no fallaremos en agradar a Dios. No fallaremos en agradar a Dios. Y sea de paso, el título de la enseñanza de hoy es Los servicios oficiales del evangelio. Los servicios oficiales del evangelio. Recordemos entonces, hermanos, también lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, precisamente hablándole de la organización de la iglesia, sus funciones y sus funcionarios y sus oficiales. Dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahí está. Bueno, más adelante, si Dios lo permite, en los próximos meses, semanas o meses, vamos a ir a los libros de Timoteo, las cartas de Timoteo, para recordar muchas más cosas acerca de qué es lo que hace una iglesia, cómo lo hace, quién lo hace. Aquí vemos cómo, entonces, en esta porción que acabamos de leer, cómo fue surgiendo el oficio que todos conocemos como el diaconado o los diáconos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Es un principio. Pero no solo nos damos cuenta cómo surgieron los diáconos y para qué, también aquí se nos enseña, podemos ver la responsabilidad de los pastores también. Se habla ahí de las dos responsabilidades, de los pastores y de los diáconos. Más adelante, el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, otra vez, menciona los requisitos de estos dos oficiales, pastores y diáconos. Todo lo que se hace en una iglesia, en la iglesia de Cristo, está bajo la responsabilidad de uno de estos dos grupos. Como ya hemos hablado en otras ocasiones y como la mayoría de ustedes saben. Son los dos únicos oficiales de la iglesia, pastores
y diáconos. Y todo lo que se hace o puede hacer está bajo la responsabilidad de uno de estos dos grupos. Lo que Lucas resalta aquí, lo que hace particular este relato también, es que es el contexto en que surgieron las marcadas responsabilidades de estos dos grupos, pastores y diáconos. El contexto. Una queja parece amenazar el avance del evangelio. Una queja. Sin duda, alguien quería distraer a los apóstoles de su tarea. La pregunta era, ¿qué debemos hacer para que el evangelio no se detenga? Esa era la pregunta a responder en esa situación. La pregunta que los apóstoles estaban haciendo, después de haber escuchado la queja, ¿qué debemos hacer para que el evangelio no se detenga? Bueno, la respuesta fue no hacerlo nosotros y que lo hagan otros. Para resumir, los apóstoles se apegaron a la misión que Cristo les dio, se eligió a otros hombres, se acabó la queja y se siguió difundiendo el evangelio, como acabamos de leer. Entonces, podemos decir por ahora, antes de comenzar, podemos decir, los diáconos están para que la palabra de Dios se difunda más. Los diáconos están establecidos por Dios, por la iglesia, para que la palabra no se detenga. No se detenga. ¿Para qué se organiza la iglesia? ¿Para qué la iglesia se organiza? ¿Por qué tiene esta organización? Bueno, la organización de la iglesia está así diseñada con sus oficiales para que el evangelio no pare de propagarse. Para que el evangelio no pare de propagarse. Por esto vamos a ver entonces estas dos partes, vamos a resaltar estas dos verdades del servicio de la predicación del 1 al 4 y del servicio a las mesas, versículos del 5 al 7. Del servicio de la predicación y del servicio a las mesas, versículos 5 al 7. Por aquellos días, dice, por aquellos días, o sea, el incidente que se contará a continuación no pasó al día siguiente. No pasó al día siguiente de lo mencionado anteriormente, pero tampoco dice mucho tiempo después. Entonces podemos decir algunas semanas después, puede ser, algunos meses después, algunas semanas después podemos decir. La multiplicación de los discípulos de Cristo, la multiplicación de la iglesia era grande. Ustedes recordarán, haciendo un resumen del capítulo 5, la primera hipocresía había sido arrancada de raíz por el Espíritu Santo con Ananías y Zafira. Un santo temor, recordarán, se había mezclado con la fe y el amor para dar intensa verdad a la religión de los discípulos. El Espíritu de Dios había dado testimonio activo de la palabra de los apóstoles mediante señales, milagros, y esto había atraído a multitudes y las había unido a la iglesia. También los apóstoles habían sido fortalecidos y alentados por la ayuda sobrenatural de un ángel que los sacó de la cárcel y les ordenó predicar de nuevo a pesar de sus enemigos, y finalmente sus mismos enemigos fueron aplacados. Inclusive uno de los principales de ellos había aconsejado: déjenlos en paz, déjenlo en paz. Así que con una nueva explosión de celo por Cristo y por su evangelio, la predicación de Cristo continúa y el número de los discípulos se ha multiplicado grandemente en Jerusalén. Pero ahora surgió un nuevo peligro, una distracción, algo que puede amenazar la propagación del evangelio, como ha sido hasta ahora. La controversia entre los judíos helenistas y los judíos hebreos que ahí menciona Lucas. ¿Quiénes eran los judíos helenistas y quiénes eran los judíos nativos, como dice allí? Que entraron en controversia, que eran miembros de la iglesia y entraron en controversia. Estos protestaron de que en la distribución de los alimentos sus viudas estaban sufriendo injusticias en la repartición. Todos eran judíos, pero estaban divididos en tipos de judíos.
Los helenistas y los nativos, y los hebreos, dice también otra versión. Los helenistas y los nativos, o los griegos y los hebreos. Esos eran dos tipos de judíos que había en ese momento en la iglesia. Recuerden que los judíos, debido a las guerras, invasiones y cautiverio, perdieron su pureza racial y religión. ¿Se acuerdan? Por supuesto, llegó un tiempo cuando era imposible que el contacto prolongado con naciones no modificara en gran medida sus costumbres y modos de pensar. Una nueva manera de ver el mundo se había mezclado. Estos eran los judíos helenistas, los judíos con costumbres griegas. O como le decían algunos también, los judíos liberales. Lo que ahora no veían nada de malo con comportarse como un griego. ¿No? Mientras que los judíos hebreos se retraían del contacto contaminante con los extranjeros, se volvían más orgullosos y más cerrados en su círculo social, mientras que sus hermanos también judíos extranjeros, griegos, adquirían la cultura griega. Aunque ambos grupos tenían la misma sangre, estaban divididos por el habla y como consecuencia por los hábitos de pensamiento y las costumbres sociales. Claro, en este contexto, todos, hasta nosotros, somos tentados a la intolerancia. Los judíos hebreos, como se les conocía, para diferenciarlos de los judíos helenistas o griegos, seguramente acusaban a los helénicos de liberales y traidores. Y los helénicos seguramente acusaban a los hebreos, a los judíos nativos, de anticuados y mente cerrada. Ahora, esta era la controversia con respecto a las viudas de los judíos griegos. Y este caso de las viudas era muy importante. Tenemos que conocer algo de esto para entonces conocer la controversia. A través de toda la Biblia, ustedes recordarán que vemos a las viudas que era un grupo muy desamparado. Las viudas eran un grupo muy desamparado. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las viudas quedaban muy desprovistas de sustento económico. Por eso también leemos en el Antiguo Testamento que Dios dejó leyes a favor de ellas. Los profetas, también ustedes recordarán, que pronunciaban juicio contra los que oprimían a las viudas. Por supuesto, era un mandato de parte de Dios no hacerlo. Las viudas podían volverse a casar de acuerdo con la ley que Dios había estipulado para ayudarles, pero este era un asunto muy complicado para ellas. Entonces no debemos extrañarnos que la viudez se usaba como figura de tristeza y desolación, como leemos también en la Biblia. Además, el Antiguo Testamento presenta a las viudas como objeto especial del cuidado y la misericordia de Dios, como dice uno de los textos, entre muchos otros, Salmo 68:5, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Jesús también condenó duramente a los fariseos por despojarlas de lo que les quedaba a las viudas también. En su momento Jesús lo hizo. Mateo 23:14. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran, que abusan, que despojan las casas de las viudas. Ustedes también recordarán que preocuparse por ellas es una característica de la verdadera religión. Santiago 1:27. También, inclusive, el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, da algunas directrices para atender a las viudas también. Hoy día, sobre todo en este lado del mundo, es diferente, ¿no? Es otro contexto, es al revés inclusive. La mayoría de las viudas tienen muchas más oportunidades, la mayoría, para proveerse de su sustento, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Las viudas están hoy empoderadas, ¿no? Se tienen más oportunidades para su sustento, la mayoría. Pero en ese entonces sí era una calamidad ser viuda. Así que era un problema serio.
serios que estaban enfrentando los apóstoles de la iglesia. Entonces, el versículo 2 dice, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Evidentemente el trabajo había crecido más allá del poder de la supervisión personal de los apóstoles. Ustedes recordarán en Hechos 4, 34 y 35 que dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y los depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Entonces, parece ser que los apóstoles tenían este trabajo, esta labor inclusive, de supervisar la distribución. Y ahora que una parte de la iglesia se quejaba de una injusticia, era evidente la necesidad de un nuevo arreglo. Mientras el número de los discípulos era más reducido, como acabamos de leer, los apóstoles podían ocuparse de este asunto sin que ello supusiera algún tipo de interrupción considerable para su actividad de predicar el evangelio, para su actividad principal de predicar el evangelio. Pero ahora el número ha crecido mucho, aumentado, no podían hacerlo. Seguramente antes de convocar a la congregación afectada, ellos habían analizado el problema y llegado a una solución. Si servimos a las mesas, debemos en alguna medida dejar la palabra de Dios. No podremos atender el trabajo de predicación tan de cerca como deberíamos. Así que aunque este servicio de las mesas de la distribución era para usos piadosos, los apóstoles no estaban dispuestos a restarle tiempo a la predicación. La magnitud a la que había llegado este servicio ahora era ajena al oficio al que habían sido llamados por Cristo. Y otra vez quizás pensaron, bueno, ahí lo dice, no es conveniente, no es apropiado que descuidemos la tarea de alimentar de alimentar con el pan de vida, con la predicación del evangelio, para ocuparnos de una tarea que puede ser hecha por otros. Y no es apropiado porque ellos habían sido designados por Cristo, ¿para qué? Para predicar el evangelio, para ocuparse de la palabra de Dios. La labor de servir a las mesas entonces no es consecuente con la labor a la que fueron llamados. ¿Qué hubiera pasado, hermanos y hermanas? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran decidido dedicarse a atender a la distribución de los alimentos? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, sí, es verdad, hay que atender a las viudas. La Biblia dice que debemos hacerlo. Vamos a predicar el evangelio para entonces atender a las viudas. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Muy probablemente la iglesia se hubiera convertido en una organización de beneficencia. Hubieran pervertido la comisión que habían recibido de Cristo y asimismo el resto de la iglesia. Se hubiera convertido en una organización de beneficencia. Por tanto, versículo 3, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. 7 hombres. Bueno, quizás este número solamente representa lo que les bastaría a ellos por el momento. Seguramente después, si se añadirían más personas y fuera necesario, se llamaría más, ¿no? Y aquí, precisamente, hermanos y hermanas, nos damos cuenta del origen de otra práctica de la iglesia. Esta tiene que ver con cómo se toman algunas decisiones también. Algunas decisiones, entonces vemos que se dejan a discreción de toda la iglesia. Algunas decisiones se dejan a la discreción de toda la iglesia. No solamente a la discreción de los líderes, sino a toda la iglesia.
Entonces aquí hay una clara manifestación de la iniciativa apostólica y de la cooperación entonces del resto de la iglesia. Los apóstoles en este contexto propusieron un plan y como leímos ya en el versículo 5 más adelante, los miembros aceptaron libremente un procedimiento natural, ordenado y sumamente eficaz, como fue el resultado que acabamos de leer o como leemos ahí. Los apóstoles consultaron al resto para conocer sus opiniones y deseos. El poder no estaba totalmente en manos de los líderes ni en manos del resto de la congregación. Era una cooperación. Los apóstoles no eran la iglesia, todos son la iglesia de Cristo. Pero tenemos que aclarar también que no debemos confundirnos, hermanos. Nuestro gobierno como iglesia no es, tenemos que recordar esto, no es un gobierno democrático. El gobierno de esta iglesia, ni una iglesia de Cristo, es un gobierno democrático. Aquí no practicamos el gobierno democrático. Aquí no manda la iglesia en su mayoría. Recordemos que aquí la cabeza de la iglesia es Cristo. Este gobierno, más que podemos decir, es un gobierno. Nuestro gobierno es monárquico, porque hay un rey que manda aquí y ese es Cristo. Ese es Cristo. Aquí se hace lo que ya Cristo Jesús estipuló en su palabra, lo que debemos hacer. Todos debemos someternos a las leyes de Cristo, el Rey Cristo. Aquí no se hace otra vez lo que la mayoría decide que se va a hacer. En todas las tareas que vayamos a hacer, se toman decisiones, sí, pero estas decisiones que tomamos están basadas en los principios bíblicos que ya Dios estableció en su palabra, de cómo debemos guiarnos y conducirnos y qué es lo que debemos de hacer. De hecho, aquí los apóstoles le dejaron la decisión al resto de la iglesia, pero con algunas directrices. 7 hombres, escojan ustedes 7 hombres, sí, pero tienen que ser hombres de una reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No, ellos no dijeron escojan y ya. No fue así. No fue así. Como dando a entender, escojan a sus amigos, escojan a los que les cae bien, a los que le deben favores, a sus familiares, a sus tíos, primos, hermanos. No. Ahí ellos limitaron a quienes ellos debían escoger, quienes debían servir y tener esta autoridad. Ya había un principio, ustedes recordarán, de seguir. Tenían que ser hombres que tuvieran el Espíritu Santo. La iglesia, toda la iglesia estaba formada por hombres, mujeres, todos que tenían el Espíritu Santo. Así que, comenzando por allí, los líderes que iban a ser escogidos tenían que tener al Espíritu Santo. O sea, hombres que amaran a Cristo, esto de tener el Espíritu Santo, que amaran a Cristo, que amaran a la iglesia de Cristo y que tuvieran la pasión de hablar del Evangelio de Cristo. Lo que hacían los apóstoles al principio era entonces iniciar medidas y al final confirmar nombramientos, como ya leímos al final, como vamos a ver más adelante. Pero la adopción de la medida y la elección de los funcionarios, de los oficiales, era obra de toda la multitud de la congregación. Entonces, la práctica de la iglesia al principio era perfectamente perfilada, que ningún oficio en el reino, empezando primeramente, puede ser desempeñado como debe ser. No importa cuán exclusivamente externo o secular pueda aparecer, a menos que sean desempeñados por hombres espirituales y de manera espiritual. Como también vamos a ver más adelante, vamos a ampliar más eso más adelante, esa verdad.
Versículo 4, y nosotros nos encargaremos de la oración y el ministerio de la palabra. Es notable que los apóstoles mencionan aquí primero la oración y luego la predicación como su trabajo, su labor. La oración y el ministerio. Ahí la palabra ministerio es la misma palabra que se usa para diáconos en el griego. Diáconos. ¿Sabe? La palabra diácono significa en el idioma griego. La palabra diácono es una palabra griega. La palabra diácono es una palabra, no es una palabra en español. Precisamente la palabra diácono significa servir. 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 En español, diácono es servir. Entonces, la palabra que se usa en donde dice y al ministerio de la palabra es y al diaconado de la palabra. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al diaconado de la palabra. O sea, al servicio de la palabra. Por eso decía al principio del servicio de la predicación. Primero, 2, al servicio de las mesas. Entonces es importante definitivamente hablar primero con Dios sobre las personas y solo después de hablar con las personas y después hablar de las personas o con las personas sobre Dios. Observemos que la predicación del Evangelio es la mayor obra y la más apropiada y necesaria en la que pueden emplearse los pastores, ancianos o obispos, como la Biblia lo llama, y a la que debe entregarse por entero. Estos dos, la oración y la predicación, son la labor principal. Son la labor principal de un pastor y es lo que se debe ocupar, no solo de vez en cuando, sino de ser entregado por completo para ser consecuente con el llamado que ha recibido. Por eso parece necesario que los que son llamados a trabajar en la palabra, en la enseñanza de la doctrina, si es posible, deben estar exentos de los negocios que les resten el tiempo necesario para cumplir la gran responsabilidad. Según Timoteo 2:15, procura con diligencia. Y no quiero ahondar mucho en esto porque espero después de que el libro de los Hechos pasemos a estas cartas de Timoteo y Tito para ver el gobierno de la iglesia. Pero Pablo otra vez le recuerda a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Claro, porque el fin no es la admiración y los aplausos de la congregación, y tampoco el éxito, sino el presentarse uno mismo a Dios de tal manera que asegure su aprobación sin temor a incurrir en el reproche de ser un obrero que ha eludido, descuidado la tarea a la que fue llamado. Todo pastor debe esforzarse por ser fiel, y esta fidelidad tiene que ver en relación con la mayordomía de las almas, de las vidas, y tiene que estar adherido de manera inquebrantable a los términos de su llamado. Ahora, definitivamente que hay diferentes contextos. Hay diferentes contextos. Y sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, bueno, y también en muchas partes del mundo también inclusive, y tenemos que hablarlo y aclararlo, hay muchas iglesias, hay muchos pastores, cientos, miles de pastores a través de todo el mundo, que no pueden dedicarse totalmente a la aplicación de la palabra porque sus iglesias no pueden sostenerlos para eso. Tampoco iglesias donde no pueden sostener a todos sus pastores, tampoco. Ese es nuestro contexto. Y hay muchos pastores, cientos de pastores que tienen
que predican en la iglesia y tienen también su trabajo por fuera de la iglesia y hacen un gran esfuerzo con la gracia de Dios, ¿no?, para llevar a cabo esa tarea a la que fueron llamados. Hay otros pastores también que están de tiempo completo y no le dedican o descuidan también su labor, ¿no?, la otra parte inclusive. Pero eso es nuestro contexto. La mayoría, por lo menos, la mayoría, no se puede, los pastores no pueden dedicarle, no es lo mismo dedicarle todo el tiempo a la palabra de Dios que medio tiempo a la palabra del Señor. Una vez escuché de un pastor en una provincia, dice que estaba predicando, y en medio de la predicación le anunciaron que, porque él tenía unas vacas, en medio de la predicación le anunciaron que sus vacas habían roto la cerca y se habían escapado. ¿Saben lo que hizo? Se fue a buscar las vacas. Y bueno, no lo culpo porque quizás, muy probablemente yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero ahí está el inconveniente, ¿no? El inconveniente. Que entonces podemos llegar a descuidar el llamado que Dios nos ha hecho. Aún inclusive siendo pastores bivocacionales, como se dice, imagínense ahora atender mesas, trabajar por fuera y trabajar dentro de la iglesia. Yo sé que esta iglesia, ¿no?, está contenta porque el pastor no tiene otro trabajo, ¿no? Y por eso la iglesia, entonces, no solamente esta, sino en todas partes del mundo, las iglesias son conscientes por eso mismo, y entonces deciden proveerle al pastor lo que necesita para mantener a su familia. Pero otra vez, muchas no pueden hacerlo. Y aún así hay pastores que son fieles a su llamado. Versículo 5 dice entonces, la segunda parte, al servicio de las mesas. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. El pueblo, como ya hemos dicho, el pueblo debe elegir. Los apóstoles entonces, como vamos a ver, ordenar, oficializar el servicio. Pero el pueblo no tiene autoridad para elegir, ni los apóstoles para ordenar a hombres inadecuados para el cargo. Las personas deben estar debidamente calificadas. En 1 Timoteo 3 se amplían más estos requisitos, y como dije anteriormente, no vamos a ahondar en esos requisitos que están allá. Cuando lleguemos allá vamos a verlo una vez más y de manera más amplia. Solo vamos a explicar los que están aquí, a reflexionar en los que están aquí, en Hechos capítulo 6. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Aquí en 1 Timoteo, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son morales. No tienen nada que ver con estudios de licenciaturas y maestrías en administración de empresas, gerencia o contabilidad. No tiene nada que ver con maestría en psicología o relaciones humanas. Dios está más interesado en la moral de sus servidores que en sus destrezas físicas o intelectuales. Estos deberían ser, en primer lugar, entonces, de buena reputación. O sea, de quienes se hable bien. De quienes se hable bien, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Hombres libres de escándalo, que fueran considerados
por sus vecinos, inclusive como hombres íntegros y fieles, como hombres en quienes se puede confiar, puesto que se les confía las acciones de la iglesia, tienen el cuidado de muchos bajo ellos. No deben ser señalados por ningún vicio y que aborrezcan la codicia también. En segundo lugar, deben estar llenos del Espíritu Santo, como dice allí también. Llenos de aquellos dones y gracias del Espíritu Santo que eran necesarios para la correcta administración de este cargo. No solo debían ser hombres honrados, sino también hombres temerosos de Dios, que fueran eminentes por sus ricas experiencias de la gracia y que tuvieran dones superiores del Espíritu, perdón, por las cuales fueran capaces tanto de defender la verdad contra los opositores como de decir una palabra de exhortación, de consuelo en la aflicción o de corrección a los miembros según lo requieran las circunstancias. En tercer lugar, deben estar llenos de sabiduría. No basta otra vez con que fuesen hombres honrados y buenos, sino que deben ser hombres discretos, juiciosos, que ordenasen las cosas de la mejor manera y consideración. Aquellos quienes se les confía los recursos públicos deben estar llenos de sabiduría para que puedan disponer de ellos, no solamente con fidelidad, sino también con prudencia y conducirse de acuerdo con los diferentes temperamentos y espíritus de los hombres o de las personas con quienes tienen que tratar, especialmente al componer las diferencias entre los miembros. También llenos de fe. Y esto parece decirse especialmente de Esteban, pero por supuesto esta virtud no debería ser ajena a los demás. Lleno de fe significa alguien conocido eminentemente por su fe en Cristo, por su fidelidad a Cristo, por su valor y audacia a la causa de Cristo. Bueno, y otros más, ¿no? Como dije hace un momento, que también está en 1 Timoteo. Estos hombres que la iglesia eligió fueron todos judíos helénicos, griegos, precisamente para atender ese grupo que se quejó por recibir algunas injusticias en la repartición. Así las viudas de los judíos griegos tendrían menos riesgo de ser ignoradas entonces. Pero fíjense cómo el mal fue derrotado por sus propias armas, ya que el mismo incidente que surgió para separar a los creyentes se convirtió en el medio de unirlos más estrechamente. Al formar un cuerpo de hombres llenos del Espíritu Santo para escuchar las aflicciones, las penas y para averiguar las necesidades de la familia del Señor a fin de que pudieran ser aliviadas y consolados. Así que el Evangelio una vez más triunfó. Versículo 6. A estos lo presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Oraron y pusieron sus manos. Y esto se hacía no para impartir un poder o capacidad, sino para encargar de manera oficial delante de la iglesia y que se reconociera de manera oficial y que recibieran esta entonces autoridad y la responsabilidad de ejercer la comisión para la cual fueron llamados de entre la iglesia para la iglesia. Así que, ¿cuál es la responsabilidad de los diáconos? Bueno, son responsables delante de la iglesia de administrar todo lo relacionado con los recursos materiales de la iglesia para el bien de la iglesia. Otra vez, son responsables delante de la iglesia de administrar todo lo relacionado con los recursos materiales de la iglesia para el bien de la iglesia. Por ejemplo, la distribución de alimentos, como aquí se da. Ver también que las instalaciones del templo estén debidamente aptas para su uso. Administrar también el dinero de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de esto?
versículo 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí está, se resalta y se celebra que la palabra de Dios crecía entonces. Esto es el por qué se tenía que solucionar el incidente de la distribución de los alimentos. Para que la palabra de Dios siguiera creciendo, para que el evangelio se siguiera propagando. No podía detenerse la propagación del evangelio. Así que ahora, después de haber solucionado el problema, se celebra y se resalta que la palabra de Dios sigue avanzando. Otra vez, los diáconos están para que los pastores no se distraigan y se concentren en difundir más la palabra, el evangelio. La organización de la iglesia está así diseñada para que el evangelio no pare, no se detenga en propagarse. Cuando los apóstoles fueron relevados de los deberes de servir mesas y se entregaban únicamente más a la oración y al misterio de la palabra, entonces la palabra de Dios crecía. Entonces vino el éxito abundante, el número de los discípulos se multiplicó grandemente. O también el éxito sorprendente, como leímos allí, una gran compañía de sacerdotes, fariseos o saduceos obedecían la fe también. El número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. Dice un comentarista llamado J.W. Bourne, dice, la arquitectura, la música, la riqueza, no son una compensación, hablando de la iglesia, ¿no? La arquitectura, la música, la riqueza, etcétera, no son compensación. Pero, dice él, una iglesia que rinde culto en algún aposento alto, donde el dinero escasea y la estética eclesiástica no existe, pero donde los discípulos se multiplican, esa iglesia se encuentra en un estado de prosperidad. Ese es nuestro propósito, hermanos, hermanas, iglesia. Ese es nuestro propósito como iglesia de Cristo, la predicación del evangelio y hacer discípulos. Es allí donde nosotros invertimos todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todas nuestras fuerzas. Allí. Y solucionamos todas las quejas, inconvenientes, para que la predicación del evangelio no se detenga. Levántate, iglesia del Señor, dice el himno que acabamos de cantar. Cíñete de su armadura. Oye la voz de Cristo, el capitán. De su fuerza el débil tomará. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Esa es nuestra misión. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, y gracias porque tú has dejado, Señor, en tu palabra las directrices y nosotros simplemente tenemos que ser tu iglesia, Señor, ver en tu palabra nuestra misión, nuestras funciones, Señor. Funciones para que el evangelio no se detenga y se siga propagando. Padre, ayúdanos con tu gracia a poder ser parte, Señor, de la propagación del evangelio donde estemos. Cuál sea nuestra responsabilidad, cualquiera que sea nuestra responsabilidad, nuestros talentos o dones o ayuda que podamos brindar, Señor. Que aliviemos, Señor, las cargas, las quejas, para que tu evangelio se siga propagando aquí, en este lugar. Oramos por todas las iglesias, Señor, que están en tu misión. Ayúdala, Señor, a poder seguir avanzando en medio de todos los problemas. Los pastores, Señor, que están afanados, Señor, porque por alguna razón no pueden, Señor, estar a tiempo completo en tu iglesia. Ayúdalos, dale tu gracia.
Dale de tu poder para que se sigan esforzando, sigan siendo fieles a ti también. Señor, y te pedimos también que tú puedas seguir llamando a más hombres fieles a este lugar, Señor, para que puedan seguir sirviendo, para que se integren más, Señor, a este servicio. Llama a hombres, Señor, y que la iglesia pueda ver, Señor, en este tiempo, hombres calificados para que se integren más, Señor, al grupo de los diáconos, también inclusive de los pastores, Señor. Sigue llamando a hombres fieles, Señor, para que tu evangelio, para que tu gloria siga resplandeciendo, Señor, en este lugar, y que seamos de testimonio, Señor, tu luz en medio de todo, en medio de la oscuridad, Señor. Gracias por todo. Amén.